¿Qué pensaría usted si yo el día de hoy le contara uno de esos relatos que asustan distinto, diría yo? Ese tipo de miedo que nos hace temer a lo paranormal en conjunto con las personas, los vivos también, y que esto ocurrió en Semana Santa. Si usted quiere saber a qué me refiero, quédese y, aprovechando que estamos por aquí, permítanme acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior y mejor, preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia y transportémonos al año 1980. Julio Argüello, desde un pueblo al norte de Argentina, el cual no especificó por respeto, nos cuenta esto. Mi experiencia, la cual a mis 61 años no olvido. A día de hoy le agradezco a Dios no haya durado tanto, pero los días que vivimos con ese miedo fueron suficiente. Allá en Semana Santa del 80, cuando yo trabajaba en una empresa de cañaverales, y me gustaría comenzar con las palabras de Hugo, lo que nos dijo un día, vamos a llamarlo así, que todos recordábamos muy bien. Era de madrugada, patrón, como a las 3 a.m. más o menos, cuando terminó esa jornada y usted nos pagó. Yo me quedé con los muchachos tomando unos traguitos hasta esa hora, pero le juro que yo no traía tantas bebidas encima. En verdad, patrón, estaba lo bastante consciente como para recordar con lujo de detalle cada segundo que pasé viendo a ese grupo. Ya iba a mitad de camino cuando aparecieron de la nada. Estaba todo oscuro, pero podía verlos bien gracias a que mi visión ya se había acostumbrado a la oscuridad. Iban caminando en filas, uno detrás del otro, como en una procesión. Como estaban vestidos de negro, me quedé paralizado pensando que eran demonios. Pero no, era gente, eran personas. Y me di cuenta de eso porque cada uno de ellos llevaba una vela encendida en sus manos que les alumbraban las caras. No supe qué hacer hasta que pasó por mi mente que podrían ser ladrones, así que rápidamente me oculté entre las malezas que habían al costado. Usted ya sabe, tenía en los bolsillos el dinero que usted nos había pagado. Y si me lo robaban, mi señora no me lo iba a perdonar. Ahí me quedé esperando a que pasaran todos, eran muchos, como unos 20 quizás. Después de eso no me pude aguantar las ganas de ir a seguirlos para saber quiénes eran y qué andaban haciendo en medio del campo a esas horas. Cuando llegué al sitio exacto donde los vi perderse, a duras penas podía ver andando al último. Los seguí en silencio desde una buena distancia, sigiloso, atento a no pisar alguna rama a la que pudiera quebrar e hiciera ruido. A medida que avanzaba, patrón, en vez de desistir en continuar con lo que estaba haciendo, me daba más curiosidad. Calculo que fue un poco menos de 1 kilómetro lo que caminaron monte adentro. Se detuvieron cuando llegaron a la casa abandonada. Ya sabe cuál, la que le pertenecía a don Luis y de la que ahora únicamente queda una sola pared en pie. Ahí había 3 mujeres, al parecer ya los estaban esperando. Las 3 se acercaron a uno de ellos, probablemente al que era líder del grupo de la procesión, y se pusieron a platicar. Si hasta ahí todo lo que veía me resultaba extraño, cuando vi lo que comenzaron a hacer, hizo que me quedara pasmado del miedo. En apenas unos minutos ambientaron todo el lugar con velas y otras cosas que parecían ser del diablo. No me pregunte qué era porque no les sabría decir para qué era cada cosa. Le juro, patrón, parecía ser un aquelarre, de esas reuniones que hacen las brujas y brujos. Pero me di cuenta que se trataba de algo más macabro, cuando de la nada las mujeres empezaron a quitarse la ropa y el que parecía ser el líder sacó un cuchillo. Me asusté mucho, ya no quise seguir mirando. Así como llegué en silencio me fui de ahí. Caminaba lo más rápido posible, agachado entre las malezas para que no me vieran, hasta que caminando escuché que, a lo lejos, una de las mujeres lanzó un grito que ya me imaginaba lo peor. Ahí ya no me importó nada. Comencé a correr despavorido, patrón.
Si es que estaba un poco con bebidas encima, un poco ebrio, le juro que con lo que vi anoche se me pasó la borrachera. Llegué a casa temblando de miedo. Mi esposa comenzó a regañarme por llegar a esas horas, así que le entregué el dinero de la paga y me acosté a dormir aún asustado. Esta mañana me vine en caballo, así que cuando pasé por ese sector del camino lo hice a toda prisa. No quise ni siquiera voltear para mirar a esa dirección. Creo que hoy haré lo mismo, aunque tengo miedo porque ya estará oscuro a esa hora, y temo de volver a encontrarme con esos locos. Es por eso que desde ahora le estoy pidiendo permiso para marcharme a casa un poco más temprano. No quiero que me pesque la noche a mitad del camino. Por favor, tiene que creerme. Cuando el señor Hugo, un obrero compañero de la finca, adicto a la bebida y hábil al momento de inventar excusas, historias, le dijo eso a nuestro patrón, todos los que lo escuchamos nos empezamos a reír. Está de más decirles que tampoco el jefe le creyó su relato. Él pensó lo mismo que nosotros, que Hugo solo quería marcharse más temprano para poder entrarle a sus tragos, ya que la historia sobre el regaño que le dio su mujer era más creíble. Esa jornada no hubo permiso de retirarse temprano, ni para él ni para nadie. Pero algo nos fue llamando la atención a medida de que pasaban las horas. Y es que a Hugo se le veía cada vez más asustado, más ansioso conforme se iba acercando la hora de salida. Para desgracia de él, cada uno de los empleados nos separábamos en alguna parte del trayecto. Es decir, que cuando él llegaría hasta el lugar que nos dijo ver a esas personas que lo espantaron, le tocaría atravesarlo solo. Es por eso que ninguno supo la razón del por qué al otro día él no se presentó a trabajar. Lo mismo pasó al siguiente. En la tercera jornada de su ausencia, el jueves, el patrón envió a un jornalero para que fueran a buscarlo, pensando que tal vez estaba enfermo o peor todavía, que se puso a tomar y hasta ese momento no paraba de hacerlo, ya que eso había pasado otras veces antes. El miedo y la preocupación empezó a invadirnos cuando, al regresar el empleado que enviaron para eso, este contó que Hugo no había regresado a su casa desde esa noche y que toda su familia estaba preocupada buscándolo. Ayer decidí pasar por ahí en la tarde. No vi a nadie, pero sí se nota que ahí hubo gente haciendo cosas extrañas. Habían velas gastadas por todas partes, en especial a los pies de un algarrobo grande que hay al costado de las ruinas de la casa. También olía muy mal, como a carne podrida. Algo se estaba descomponiendo. Creía que había algún animal muerto por ahí cerca, así que me puse a buscarlo. No lo encontré. Y estaba en eso cuando, de repente, y al estar al lado del árbol que les mencioné, sentí de un segundo para otro el ambiente muy pesado. Hay algo malo en ese lugar, no soy brujo ni nada de esas cosas, pero mi madre fue curandera y ella me enseñó algunas cosas sobre eso. No creo que haya sido un aquelarre lo que Hugo vio. Más bien parece algo relacionado con el satanismo o algo así. Y por el hecho de que olía podrido por esa zona me da a entender que tal vez realizaron rituales de esos feos. Y al parecer lo vienen haciendo desde hace tiempo. Fue por eso que el mal quedó impregnado en ese sitio. Hugo solo tuvo la mala suerte de cruzarse con ellos justo cuando estaban iniciando todo su mugrero. Solo Dios sabe de dónde vienen y desde cuándo lo hacen. Pero estoy seguro que deben ser de esos locos desgraciados que viven por ahí nada más. O si no, ¿cómo sabían que ahí había una casa destruida y abandonada? Ese es el lugar ideal para hacer esas aberraciones. No encontré rastros de que él anduviera por ahí. Ojalá que no. Que simplemente ande de fiesta por alguno de los pueblos de por ahí y que cuando se le acabe el dinero vuelva a su casa. Su familia piensa que es así. Es por eso que no vinieron aquí a la finca a preguntar por él, porque saben que es donde menos se quedaría a estar tomando. No sé qué opinan ustedes, pero yo les recomiendo que tengan cuidado si pasan por ese camino de noche. Como les digo, hay algo malo ahí.
Cuando Enrique, uno de los muchachos, nos contó esto, ya no hubo manera de que evitáramos el temor. Nadie opinó nada en ese momento, pero luego comenzamos a organizarnos para tratar de averiguar qué es lo que estaba sucediendo en ese terreno abandonado, más que nada porque a veces alguno de nosotros tenía que pasar por ahí. Y sobre todo para poder saber algo de Hugo, ya que pese a las palabras de Enrique nos hizo pensar que podría estar en problemas. Así fue como empezamos a planear para ir alguna de esas noches posteriores, ya que supuestamente era a esas horas cuando los extraños iban. Entretanto, otro de los muchachos de apellido Sánchez pasó por ahí en una de las mañanas de esos días para ver si encontraba algo, y lo que nos contó cuando llegó a la finca hizo que se nos pusiera la piel de gallina. El lugar estaba tal cual lo describió Enrique. Habían restos de velas, parece que anoche se habían vuelto a reunir ahí. No sentí ninguna presencia mala como dijo él, pero al olor nauseabundo sí lo alcancé a oler. Me dieron escalofríos cuando me di cuenta de que la pestilencia era más fuerte cuando me acerqué a ese árbol. No sé por qué, pero por alguna razón levanté la mirada, y lo que logré ver entre las ramas más altas, pues, ¿qué les digo? Casi me hago del baño del miedo. Había algo ahí, un espíritu fantasma, creo yo. Era una especie de sombra grande que obscurecía las ramas. Sin saber de qué se trataba, me quedé pasmado observando eso, cuando de repente la mente más clara me permitió reconocer algo peor. Fue como si aquella cosa comenzara a tomar forma. En cuestión de segundos ahora era una silueta humanoide lo que veía, pero mantenía su consistencia como de humo, solo que con cuerpo de un hombre. Ni vi que tuviera rostro, pero sí pude reconocer perfectamente un par de ojos. Estos eran blancos, pero brillantes. Trataba de convencerme de que se debía al reflejo de los rayos del sol, pero caí en cuenta que en verdad había una especie de espectro o no sé qué diablos era, cuando empezó a moverse, y por ende, los ojos también. Salí corriendo lo más rápido que pude. Llegué hasta donde había dejado el caballo y me subí, el que por cierto no había querido avanzar más cerca de ese sitio, siendo ese el motivo por el que quedó a esa distancia. No sé si era el mismísimo diablo, pero el miedo que me hizo sentir todavía lo traigo. Creo que es mejor que no vayan para allá, porque si fui capaz de ver eso a plena luz del día, no me quiero ni imaginar lo que podríamos ver de noche. En verdad, hay algo ahí, quién sabe qué sea. Es más, me atrevo a decir que esa cosa suena a lo que nos dijo Hugo que vio el otro día, algo vestido de negro o no sé, a lo mejor solo era una de sus prendas colgada del árbol. Puede ser eso, quiero creer. Apenas terminamos de escucharlo, comprendimos que la situación era muy distinta a lo que creíamos. Iba más allá de lo que imaginábamos. La duda fue difícil de disimular en cada uno. En esa ocasión todos sentimos ese gélido aire que recorre por el cuerpo cuando uno siente miedo de verdad. El patrón escuchó la historia también. Él era el único que se mantenía incrédulo y nos decía que eran puras estupideces, que ya dejáramos las cosas como estaban, que el borracho de Hugo aparecería en uno de estos días, cuando se le acabara el dinero y volviera a la finca a seguir trabajando para tener más dinero con qué tomar. Y nosotros decidimos solamente hacer un alto por un día, para así tener tiempo de analizar mejor la situación y poder tomar una decisión al respecto. Si nos íbamos a arriesgar de noche o no, pero lamentablemente tuvimos solamente que tomarnos un día, porque en la tarde siguiente fue la esposa del compañero extraviado para pedirnos ayuda llorando, ya que como aún no lo encontraban, la desesperación se los estaba comiendo a toda su familia. Así fue como en término común decidimos ir durante ese fin de semana. Y sí, el patrón tenía razón en que Hugo iba a aparecer. Eran las 2 de la madrugada cuando recién salimos de la finca rumbo a ese sitio.
Nos quedamos ahí para hacer tiempo y planear las cosas mejor. Recuerdo que mientras íbamos, algunos de los muchachos hacían bromas sobre el diablo, brujas y cosas así, pero bien sabíamos que solo lo hacían para tratar de hacer menos el miedo que sentíamos, pues cuando nos quedábamos en silencio, sí se sentía diferente, tenso. Cuando llegamos no había nadie a la vista, pero encontramos huellas de varias personas marcadas sobre la tierra. Todo indicaba que el grupo ya había pasado por ahí, que por alguna razón habían elegido ir más temprano, por lo que no nos quedó de otra que continuar con lo pensado y caminar en ese oscuro monte en la dirección que iban esos pasos. Éramos unos 5 muchachos en total, el mayor ya de unos 45 años de edad más o menos, pero ni él ni el más joven de nosotros estábamos preparados mentalmente para lo que vimos. Íbamos en silencio, no llevábamos ni siquiera linternas porque no queríamos que nos vieran. En tanto nos acercábamos al terreno donde estaba la casa abandonada, comenzamos a escuchar voces y otros sonidos que nos confirmaban que ahí estaban, tal cual como le pasó a Sánchez aquella tarde. Llegó un momento en el que nuestros caballos ya no quisieron avanzar. Era miedo lo que tenían, así que tuvimos que seguir a pie. Solo bastó llegar hasta unos cuantos metros antes del terreno para poder ver aquello tan turbio. Y así, escondidos entre las malezas, vimos con nuestros propios ojos todo lo que estaban haciendo. Nadie nos contó esta vez, nosotros lo vimos. Sin lugar a dudas, el ritual, no sé si satánico, ya había finalizado. El numeroso grupo de hombres estaba eufórico, gritando, moviéndose de un lado para otro como si estuvieran locos. También había mujeres, unas 6 o 7 en total, jóvenes y mayores, pero todas igual que los hombres, fuera de sí. Nadie traía alguna prenda encima. Un bulto de ropas negras estaban arrinconadas a un costado de un enorme círculo dibujado en la tierra. En el interior habían velas encendidas como en otros sitios. Pero todo lo que empapaba el suelo era lo que más, al menos a mí, me perturbó. Era ese líquido rojo del cuerpo, el cual de seguro le pertenecía a un cerdo que tenían por ahí tirado, a unos metros de toda esa gente. Y por más que les parezca una locura todo lo que les estoy contando y lo que falta por contarles, les prometo que todo esto es real. Usando pequeños recipientes, vasos, se arrojaban entre todos ese líquido. Lo recogían del suelo, de alguna vasija, algunos los dejaban caer sobre sus bocas, mientras se reían y gritaban sabrá Dios qué. Les pido disculpas si impacto a alguien con lo que les contaré ahora, y trataré de no ser gráfico a comparación de todo lo que vimos esa noche, pero creo que es necesario mencionarlo también, ya que nos ayuda a darnos un panorama de lo que estaban haciendo y con qué intenciones. Cada una de las personas ahí, en ese sitio, hacían cosas de adultos, si me entienden. Se movían, cambiaban, era horrible, extraño. De repente uno de los muchachos nos dice en voz baja desde donde estábamos escondidos, que en ese árbol, el que tenían cerca, había algo viéndolos. Yo no alcancé a ver nada, solo vi que se levantó diciéndonos que nos fuéramos rápido. Los demás se levantaron, lo siguieron y yo, claro que no me iba a quedar ahí solo. Cuando estábamos corriendo, llegamos a los caballos y mientras nos íbamos alejando de ahí, les pregunté que qué habían visto. Y ellos no me creían que yo no había visto nada. Insistían que me dijeran y me contaron que ahí, en ese árbol, al lado de una cruz que tenían invertida recargada no sé en dónde, estaba lo que Sánchez nos había contado que había visto. Eso que parecía ser como un humo negro con ojos blancos y que los estaba viendo a todos. No, eso no era un aquelarre. Eso no era ninguna reunión de brujas y brujos para lo que anduvieran haciendo. Eso era una secta.
quien luego de hacer su ofrenda al demonio se dedicaban a profanar el nombre de Dios de la forma más fea, grotesca y asquerosa posible. Al día siguiente fuimos con las autoridades del pueblo más cercano para contar lo que estaba pasando en ese terreno. Así fue como emprendieron una inspección más minuciosa de ese sector. Y gracias a eso, Hugo apareció. El pobre hombre estaba enterrado a los pies de ese árbol, en una fosa donde también encontraron huesos más pequeños. Al parecer, esa secta no solo le quitaba la vida a cerdos u otros animales, con toda la maldad que puede tener una persona, cegada por lo que fuera, lo hicieron también con él. Probablemente aquella misma noche en la que desapareció. Yo creo que por eso, los demás habían olido que algo se estaba echando a perder, un cuerpo. Nadie sabe si esa secta siguió viniendo después de esa noche, pues al ver que habían descubierto la fosa se habrían dado cuenta de que ya no era secreto lo que andaban haciendo. Por otro lado, nadie se animó a volver a pasar por ahí, así que jamás podremos asegurarlo con certeza, a menos que alguien camine por ese rumbo. Me causa pánico con solo imaginarme que ese tipo de agrupaciones pueden hacer esas cosas en el lugar menos imaginado, pero por sobre todas las cosas, cuando llega a nosotros la noticia de que alguna persona desapareció de la nada y no lo pueden encontrar. Al menos en aquellos años lo escuchábamos un poco más. No es que haya dejado de pasar, solo creo que cambiaron de sitio. Una experiencia que nos hace pensar que hasta qué punto pueden llegar las acciones de una persona con tal de cumplir con algunas creencias. Nos gustaría creer que todo esto es ficción, pero ya hemos escuchado tantos testimonios de esto aquí en este canal, en el cual les creemos. Y solo podemos pedirles, cuídense mucho. Así como este relato, el cual fue redactado por Lazarus Cripta, una experiencia real, aunque a veces nos cueste creer en lo malo de los humanos. Puede leer más en su página de Facebook, les dejaremos el enlace en el primer comentario. Sabía que existe en Nuevo León una iglesia donde un sacerdote se arrebató la vida ahí dentro. Después de ese suceso todo cambió en ese sitio, principalmente quedó abandonada y nosotros pudimos visitarla y recorrerla por completo. Les dejaremos el enlace en el primer comentario y la historia completa también se las contaremos por allá. Espero puedan acompañarnos por allá también, ya que es un contenido que hacemos con todo el cariño del mundo para ustedes, así como también puedan comentarnos qué podríamos mejorar por allá. Nos leemos en aquel canal. Gracias. Y si ustedes han tenido alguna experiencia paranormal, por favor escríbanos a través de la página de Facebook, el correo electrónico o nuestra cuenta de Instagram que dejamos como siempre en la descripción y en el comentario fijado. Gracias de antemano. Y sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo video. Y el último en salir, por favor, apague las luces y cierre las puertas del mausoleo. Buenas noches.